Hola a todos, bienvenidos a la Fundación Telefónica, bienvenidos al espacio. Esta, como sabéis, es la casa de la cultura que tenemos en Telefónica para todos vosotros, para todos los que os queráis acercar a Telefónica. Y hoy tenemos un día muy bonito por delante, porque hoy se cumplen 40 años de que el cine español se llevó su primer Oscar a una película de habla no inglesa, y pues queríamos celebrarlo. La verdad es que nosotros siempre estamos intentando que las cosas brillantes de la cultura que se hace en este país y los debates que tenemos en sociedad vengan aquí al espacio. Y hablando con Arturo, que como sabéis es probablemente uno de nuestros grandes emblemas, como siempre digo, es bonito estar al lado de alguien que sé que va a pasar a la historia. Pues un día planteo, Chema, ¿y si le hacemos un homenaje a José Luis? Y aquí estamos, Arturo, todo tuyo. Bueno, pero en realidad la idea fue tuya, no fue mía. Yo me limité a secundarla con entusiasmo. Pero bueno, la cuestión es que, que José Luis ha hecho mucho cine bueno, pero también ha visto mucho cine bueno y malo. Y sobre todo, y nos lo ha sabido contar muy bien. Una de las... si pasa a nuestra historia, tanto como el director espléndido que ha sido siempre, como el magnífico espectador de cine que ha sido siempre, y sobre todo lo bien que nos lo ha sabido contar. Muchos de nosotros amamos el cine, o lo amamos más gracias a las claves que José Luis, con su sagacidad de espectador, nos ha ido deslizando durante todos estos años. El cine que nos ha ido contando. Él practica una religión que compartimos muchos de nosotros, en la cual el padre es John Ford, el hijo es John Ford y el Espíritu Santo es John Ford. Y luego vienen ya un amplio santoral, pero que se articula en torno a esa Trinidad magnífica. Decían los filósofos clásicos, y si no lo decían, pues igual nos lo inventamos sin ningún problema, que para conocer un hombre basta con observar a quienes lo quieren, a quienes lo aprecian, a quienes lo respetan. Bueno, pues este es José Luis García, y estas son las personas que lo quieren, lo aprecian y lo respetan. Vamos a escucharlos y así podremos saber por qué lo queremos tanto. Al final... El primer deseo. Bueno, a José Luis, es verdad que cuanto más lo conoces, más lo quieres, y yo tuve la suerte de conocerlo de la forma más carambolesca, ¿no? Porque al final resulta que yo amo la tecnología, adoro la tecnología. Todo lo que huele a tecnología es algo que me apasiona, saber cómo funciona, cómo puedo hacer cosas con ellas. Y José Luis pues tiene una forma diferente de ver la tecnología, ¿no? Así que nos juntaron un día aquí, en el año 2017 o por ahí, el periódico El Mundo nos juntó para hacer una entrevista y que habláramos él y yo de tecnología. Y yo descubrí que José Luis es un gran amante de la tecnología, ¿no? De hecho, es un podcaster. Podéis encontrar en todas las plataformas de podcast los Cowboys de Medianoche, ¿no? Así que eres un podcaster. Y tiene un uso muy curioso de todo eso que nosotros manejamos en nuestro día a día, porque entiendo que a vosotros también os gusta la tecnología. Como, por ejemplo, escribir WhatsApp. José Luis escribe WhatsApp de una manera distinta. Él coge un tarjetón de Nickelodeon, te lo pone a mano, se lo manda a Josito. ¿Dónde está Josito? ¿Dónde está José? Ahí está. Aquí. ¿Dónde está? Allí. Se lo manda a José, le tira una foto y me lo manda por WhatsApp, ¿no? Y es la manera en la que yo recibo los WhatsApp de José Luis. Además, también tiene teléfono móvil. Para cuando quiere llamar tiene el de todos nosotros, porque nos lo pide y es el que usa. Y cuando le quieres llamar, lo que hay que hacer es primero llamas a Josito. Josito te dice, oye, está en Málaga, oye, está en Madrid. Y entonces ya sabes a qué número le tienes que llamar para hacerlo. Además de todo eso, José Luis y yo compartimos una afición que es el ir a ver el fútbol, ¿no? Se gusta ir a ver el fútbol. Yo tengo una hija pequeña que me ha salido muy forofa del Atleti, así que disfrutamos de ir a ver los partidos de fútbol, y luego cuando volvemos
pues escuchamos la radio y si no, un día hablando de música me pide, oye, ¿no se puede escuchar música por el smartphone? Y digo, claro, la que quieras, pon a Frank Sinatra. Así que al final José Luis adora todo lo que tiene que ver con tecnología, pero a su manera. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar cada uno de nosotros de una faceta de José Luis. La mía era la tecnología, era la más fácil, la más corta, como os podéis imaginar. Pero a partir de ahora vamos a ir dedicando 10 minutos a cada uno de los temas y luego al final tendremos un debate más abierto hablando del cine. Así que vamos a empezar por la parte de literatura que le toca a Luis Alberto de Cuenca, así que adelante, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Chema. La verdad es que es una gozada siempre estar en esta fundación y con vosotros. Y si es para homenajear a un entrañable amigo como José Luis, pues mucho mejor. Y además que la coincidencia con el día exacto en que te dieron el Oscar es fundamental. Yo creo que García, aparte de un cineasta formidable, es un escritor de auténtica talla. Umbral lo dijo en alguna parte, dijo textualmente, José Luis no es que escriba bien, sino que es un escritor. Empezó como guionista, escribiendo guiones para otros directores de cine, que yo creo que es una buena palestra para irse acostumbrando a la escritura, el escribir guiones, ¿no? Muy importante escribir guiones bien, ¿no? Y lo hizo muy bien. Y luego hizo un quiebro y se dedicó a algo que a mí me fascina también, que es la literatura de género. En concreto a él le interesa muchísimo la literatura de ciencia ficción y publicó una serie de libros clasificables quizá dentro de ese género, como Bibidi Babidi Boo, como Adam Blake, que lo va a sacar ahora Jesús Regido en su Reino de Cordelia de nuevo, que es una maravilla, que tenía un prólogo de Narciso Ibáñez Serrador. Estoy mirando el reloj porque no me puedo pasar de 10 minutos. Pero avísame. Y luego, todo esto confluyó, por ejemplo, en que de repente empezó a escribir columnas en los periódicos, pero columnas estupendamente escritas hasta el punto de que ganó, por ejemplo, los más prestigiosos premios del ramo, como el premio González Ruano de periodismo por un maestro, una tercera de ABC que consagró a la memoria precisamente del señor Herreros padre, que tenemos aquí a Herreros hijo. Un abrazo, querido Enrique, me alegro de que hayas venido. Y también el Mariano de Cavia, el príncipe de los premios periodísticos españoles, por otra portentosa tercera de ABC, en este caso, dedicada a Gil Parrondo, Hollywood Gil. A José le gusta mucho titular sus libros en inglés y en español mezclando, y es muy divertido. Y luego, por ejemplo, quien no recuerda ese guión celebérrimo de Garci, La cabina, que se convirtió en una película de Mercero en el año 72, ¿no? Que se publicó en forma de libro en el 73. Luego es muy aficionado a las tetralogías, o por lo menos hizo una tetralogía importante al estilo de Wagner, pero en otra cosa, que es la que empezaba con Beber de cine, que publicó Nickelodeon con un precioso prólogo del gran Manuel Alcántara, uno de sus referentes literarios. Y recuerdo que aparte de eso, pues también tiene otras obras relacionadas con el cine, que son Latir de cine, Querer de cine, y me falta una. Morir de cine. Morir de cine, efectivamente. Morir de cine es al final, porque evidentemente es lo que se hace siempre al final, ¿no? Bien, el libro de Beber de cine lo devoré con una pasión digna de un fan, de igual manera como recordaba haber devorado, y él sabe muy bien cómo he devorado tebeos a lo largo de mi vida, porque a él le encantan también los tebeos. Recuerdo que te regalé un almanaque del FBI, que le llamamos FBI, ¿te acuerdas? El FBI. Aventuras del FBI. Jack, Bill y Sam. Sí, San Jope. Y tenemos una misma educación sentimental, porque venimos de los tebeos y de la posguerra, de los cines, de las dobles programas, etcétera, ¿no? Bueno, también hay que decir que hay un libro importante en la prehistoria de Garci como escritor, que es Ray Bradbury, el humanista del futuro, que acaba de salir ahora en una edición de la editorial que lleva Eduardo Torres Dulce y que se llama Atari Books. Parece mentira que alguien que es un fanático de Hawks, no solo de Ford también, querido, se le olvide la editorial donde la publica. Bueno, el caso es que ahí ha salido una edición muy remozada de ese libro, que le valió la amistad de Ray Bradbury. Ray Bradbury siempre que vino a España tenía relación contigo, etcétera, y era una persona extraordinaria.
Incluso yo, mi ejemplar del Ray Bradbury tiene una dedicatoria que es verdaderamente memorable. Acababa la dedicatoria José diciendo, no lo recuerdo muy bien, de todo hace ya 30 años y no 20, y ahora ya son 50, son 40. Os quiere José Luis, que no se ha atrevido a leer ni una sola línea, luego ha tenido que leerlo porque ha tenido que reeditarlo en Hatari Books, ¿no? En Morir de cine, precisamente la obra que se me había olvidado de la tetralogía, hay una dedicatoria del autor a sus padres que creo que debo leer aquí porque es verdaderamente importante por sus valores emotivos y literarios. Dice aquí: mamá, tenías razón, no ha habido películas más bonitas que las de amores. Espero que te hayan dado una buena localidad en el séptimo cielo, hacia la fila 12 y pasillo, sin ninguna cabeza gorda delante que te moleste. Papá también sigue viendo muchas películas, aunque ahora las ve en casa en el vídeo. Gracias a los dos por regalarme una infancia tan maravillosa, por dejarme oír la radio a todas horas, por comprarme cada semana durante años un librito de la enciclopedia Pulga. Muchos me ha regalado también esa enciclopedia, el saber no ocupa lugar. Por no enfadaros nunca cuando me sorprendíais jugando a las chapas en el comedor o transformando las pinzas de la ropa en Colts 45. Por los miles de tebeos, sobres de cromos y cartuchos de pipas. Y claro, por haberme llevado a todos los programas dobles de los cines de barrio. Esta dedicatoria yo creo que nos dice más de José Luis que muchas biografías autorizadas o no. Bueno, Querer de cine, que por cierto está dedicado a su mujer, es una mujer maravillosa que está aquí en primera fila, Andrea Tenuta. Hay una serie de listas, porque a Garci le encantan las listas, y a nosotros también. Yo creo que nos ha contagiado al resto de los cowboys y estamos haciendo continuamente listas, ¿no? Y la verdad es que incluso, por ejemplo, él tiene un artículo muy célebre de Tercera de ABC que se llama "En mi siglo se confiesa a medias", en la línea de nuestro amigo Ruano, ¿verdad?, de sus memorias, en la que empieza a decir las cosas buenas y las malas también del siglo XX, que es una simple enumeración caótica, como diríamos los retóricos, y que queda fenomenal. La verdad es que es una maravilla. Y luego últimamente, digo últimamente, hace como 10 años, de repente le entra la furia tibetana a José de escribir libros continuamente y de publicarlos de una manera pues frondosísima, ¿no? Porque es que el árbol de las publicaciones de Garci como escritor últimamente ha crecido de una manera exponencial, ¿no? Y yo no sé si me voy a acordar de todos, pero quería mencionar algunos de sus títulos. Solo para mis ojos, Notorious y Reina de Cordelia, y ahora Hatari Books han sido las 3 editoriales fundamentales de la modernidad de escritura de Garci, ¿no? Notorious, por ejemplo, publicó Solo para mis ojos, que acaba de citarlo, Entrevistas, Mirar de cine, Noir, un libro extraordinario, Football Days y otras taquicardias pop, porque otra de las cosas que tiene José es que tiene unos títulos muy sorprendentes y muy sorpresivos, e incluso a los amigos nos cede unos títulos muy interesantes. Yo, algunos de mis libros de poemas han sido titulados por él, ¿no? Apuntes en el aire, Las 7 maravillas del cine, que es otro de sus libros más deliciosos. Campo del gas, que yo creo que es uno de tus preferidos también, que es un libro precioso. Y luego, de citar a don Eduardo Torres Dulce, que hoy podéis leer una tercera de él sobre Garci en ABC, que ha dejado escrito una frase que creo que define muy bien a Garci. Garci hace cine cuando escribe, porque realmente su escritura está muy impregnada de lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿no? De la misma manera que Dickens fue el que utilizaron los grandes cineastas de comienzos del cine para utilizar el lenguaje cinematográfico, pues en Garci ha dejado la literatura el pozo de la escritura cinematográfica y viceversa, ¿no? Las películas de Garci son también literatura, dándole la vuelta a la frase, sin dejar de ser cine. Y luego quiero citar aquí, en honor también de Enrique Herreros, a un libro que dedica Garci precisamente a él y a su padre, que se llama Herreros, que también publica Notorious. Otros títulos son Películas malas, es con ¿verdad? Infravaloradas, no infravaloradas, sino infravalorados. Es verdad, ya lo había dicho ya mal, fíjate. Películas malas e infravalorados. Sí, y la lectio facilior que decían los filólogos sería infravaloradas. Está mal. Y luego, algunos de los libros que ha remozado sus cuentos y los ha reeditado de nuevo, como Insert Coin, que es una verdadera maravilla,
o sus escritos sobre cine en Este lado del gallinero, los dos en Reino de Cordelia. Lo que el viento se llevó, que es uno de tus libros más importantes porque es muy personal y cuenta cosas muy íntimas y muy entrañables. El toque Lubitsch y otros roces, otro de los títulos garcianos. Y para mí, quizá, si tuviera que elegir uno, fijaos, todos los libros que ha publicado Garci, elegiría Telegramas cinéfilos. Es una sección que hizo en ABC, reunió esos, pero está tan perfectamente escrita que realmente parece un libro que no depende de unos recortes de otras cosas, sino que se ha escrito pensando en él continuamente. Y me parece desde luego es mi libro favorito, probablemente tuyo. Renglones deportivos, también sobre el mundo del deporte que tanto le interesa. El libro Débora, que es una larga entrevista con Débora Kerr, que es una delicia. O 3/3 de ABC y un discurso improvisado. En fin, como veis, José no pierde el tiempo y está continuamente editando libros, últimamente. Y decir eso, que como escritor que soy, me ha fascinado el cine de Garci, entre otras cosas porque también es escritura. Y creo que es importante la fusión entre escritura y cine. En el fenómeno del cine no es más que una narración hecha a imágenes, ¿no? Igual que el cómic, que tanto me interesa a mí, no es más que una narración fragmentada, ¿no? Enhorabuena, José, por ese Oscar que te llevaste para el cine español y para el cine en español, no solo en el español. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este homenaje contigo. Gracias a ti. Clavado. Clavado. Menos mal. Bueno, José Luis, no te vas a escapar sin que te preguntemos algo, así que te vamos a preguntar, porque dicen que mucha gente escribe para recordar, pero tú tienes una memoria prodigiosa que te acuerdas de absolutamente todo, ¿no? Y cuando escribes tus guiones, yo recuerdo que vino a presentarnos uno de sus guiones ahí a Telefónica, una de nuestras compañeras le dijo que si traía una presentación, y dijo, presentación, te voy a contar la película, ¿no? y nos leíste el guión lo teníamos todos ahí y lo leíste tú, pero estaba lleno de detalles que no estaban en el guión, que están en tu cabeza. Tienes esa compañía de todo lo que vas a poner la imagen asociado a cada uno de los guiones que tienes escritos. No lo sé, lo de la memoria es cierto, aunque ahora, y no es un tópico, estoy perdiendo mucho la memoria, es un problema de edad, eso no tiene ninguna duda, pero no lo sé, naces con ello, supongo que es un don. Yo no estudiaba en las clases que me interesaban, geografía, historia de España, literatura, solo con no ir a la profesora o el profesor ya no tenía que estudiar, lo tenía claro. En cambio, para las matemáticas, las ciencias naturales, ya era un horror. A estas alturas, como dice un personaje de la película mía del Crack Zero, no sé si es que tengo buena memoria o tengo la maldición de no olvidar, que esa es otra cosa distinta, ¿no? Pero, bueno, a mí siempre me ha gustado el cine desde niño y creo que el cine y la literatura son vasos comunicantes. Yo al principio quería ser escritor y durante mucho tiempo en el pasaporte ponía escritor. Me parecía que era como más importante, tenía más glamour ser un escritor como Arturo, un poeta como Luis Alberto, joder, es algo muy importante. Y poco a poco me di dando cuenta que no, que era cineasta. Lo que pasa que, como decía Luis Alberto, yo empecé escribiendo y tuve la enorme fortuna de trabajar durante 10 años escribiendo guiones con muchos directores. Entonces no era lo mismo trabajar con León Klimovsky que con Roberto Bodegas, con Antonio Drobe que con Antonio Bercero, con Jiménez Rico que con Pedro Lea, con Eloy de la Iglesia. Es decir, cada uno era muy brillante, muy inteligente, tenía muy claro lo que quería contar. Y yo me iba acoplando, a veces estaba de acuerdo, otras no, pero veía lo que suponía lo que era la dirección. Por eso cuando hice la primera película, que fue asignatura pendiente, gracias a González Sinde, a José María González Sinde, yo tuve claro que lo que había que hacer era una película que le gustara a la gente y no un film de autor, porque claro, un film de autor no da ni para un corto, pero yo pensaba que teníamos que hacer eso. Y yo creo que si hubiera ido a la escuela de cine, no hubiera tenido carrera larga de 40 años. Hubiera hecho 2, 3 películas porque hubiera estado preocupado por la alienación y todas estas cosas que por lo visto me contaban, estudiaban en la escuela de cine. La mía fue
cine de Hollywood, las películas dobles, de las sesiones dobles, donde yo veía que alguien decía te quiero Marcia, y era un tipo en un plano que le veía muy bien, y de repente desaparecía ese plano y venía otro de la chica, que Marcia decía yo también te quiero, y decía joder, o sea que lo ha rodado aparte, primero está este, luego está ella, y cómo es esto, pero hay veces que están juntos los dos. Entonces yo aprendí el cine de Hollywood, el cine llamado clásico, y creo, sin ningún tipo de presunción, que si he sido 4 veces nominado por la Academia, 4 películas mías han sido nominadas, es porque de alguna manera ellos veían ese cine muy, muy de ellos, muy el cine norteamericano de los años 50, 40, 60, y no, yo no me complicaba, como diría Billy Wilder, con poner la cámara en el suelo, punto de vista del perro, porque no había perro en la escena. Entonces creo que eso ha sido lo mejor. Y entonces tener memoria también para recordar las cosas buenas del cine, que a mí me ha ensanchado mucho. Yo, el cine, yo he conocido pues desde que Denver estaba en Colorado, que era una cosa que se decía mucho, o Mississippi, todas estas cosas, una cultura que en los libros de Carles daban menos. A mí me ha informado mucho de la vida. Yo creo que no ha habido nada en la vida que yo no haya visto en el cine. El amor, la muerte, la decepción, las dudas, todo lo que yo he vivido como espectador desde hace tiempo, porque te despistas y estás rozando los 80 años, aunque yo me digo que no, que es imposible, que yo sigo siendo aquel chiquillo de 30 y tantos, pero no, pero bueno, yo creo que ha pasado mi tiempo. ¿Tú eres el homenajeado, no tienes tiempo? Sí, tengo. De la relación de José Luis con los medios de comunicación va a hablarnos Luis Herrero, periodista, escritor y además uno de los veteranos y viejos pistoleros y cowboy de medianoche. Adelante. Bueno, yo me voy a levantar y os voy a explicar, porque habéis visto que hay 2 modelos, el modelo de Chema y de Arturo, que han empezado hablando de pie. Arturo nos ha hecho una advertencia muy seria antes de empezar, diciendo que a los 10 minutos se iba a electrificar el asiento y vamos a salir catapultados. Y yo, para ahorrarme prefiero estar de pie, y si esto se electrifica, que yo no tenga que pagar consecuencias indeseadas. Anoche le mandé un mensaje a Luis Enrique, lo digo porque lo veo por ahí en el auditorio, y le dije, no tengo ni la más puñetera idea de lo que voy a decir mañana de José Luis García, porque me obligan a hablar de algo que es difícilmente parcelable, García y los medios de comunicación. ¿Pero de qué medios de comunicación hablamos? Mirad, los que tenéis, o hayáis tenido la fortuna de ir a esa casa preciosa que tiene con Andrea muy cerca del Retiro, nada más entrar, a mano derecha hay una especie de jardincito, que creo que llaman el jardincito de los premios, y tienes que andar con el sigilo con que andaba Arturo cuando era corresponsal de guerra por un campo de minas, porque puedes pisar un Cavia, puedes pisar un González Ruano, puedes pisar un Grammy, puedes pisar una Antena de Oro, puedes pisar cualquiera de los premios que tiene, que son innumerables, en todos y cada uno de los medios de comunicación en los que habitualmente se desarrolla la actividad, digamos, periodista o pública. Estoy hablando de la televisión, porque con la cabina tiene el mayor premio que nadie haya conseguido, junto con Mercero, en nuestro país. Estamos hablando de la radio y estamos hablando, por supuesto, del periodismo escrito. Insisto que tiene 2 de los premios más prestigiosos que se pueden cosechar en esa parcela. Por lo tanto, hablar de García y de los medios de comunicación es hablar de García. Del único García del que no podemos hablar, Chema, me temo, me parece a mí, será del periodismo que empieza a emerger ahora a través de las redes sociales, porque habría que explicarle primero qué es una red social, y yo no estoy dispuesto a asumir ese reto peligroso. Muy bien. En todo caso, es verdad que el García de la radio, el García yo lo conocí en la radio hace muchos más glaciaciones de las que quisiera recordar, en aquel lejano mayo del 82, en Antena 3, cuando yo no tenía ninguna experiencia en la radio, y me parece a mí que García tampoco. Y de repente uno de los primeros programas que sonaron, porque Manolo Martín Ferrán hizo como Amelín, tocó la flauta, y allí aparecimos especímenes de todas las razas distintas dispuestos a poner en marcha ese experimento.
Y García comenzaba siempre un programa, asignaturas pendientes, que no tenían una hora fija de entrada, porque García siempre ha sido raro desde el primer momento. Entonces, todo el mundo quiere empezar un programa a una hora para que la gente sepa a qué hora tiene que sintonizar ese programa. Y él dice, no, mi programa empezará cuando acabe la película del sábado, porque entonces había siempre una película los sábados. Y efectivamente, cuando acababa la película, empezaba la sintonía del programa, que era una de las canciones preferidas de José Luis García, y a partir de ahí empezaba su gran programa de radio que nos marcó a muchos y que fue también pues simultáneo, o por lo menos durante una gran época del tiempo, simultánea a otros programas que hacía en otros medios, como por ejemplo en la televisión, cuando él enseñó cine a generaciones y generaciones, primero con Grandes el Cine y luego con algunos de los programas que lo sucedieron. Por lo tanto, la primera idea, digo, para no perderme y para que el reloj no vaya más deprisa, porque empiezo a ver que Arturo me mira con ojos fieros, ¿no? Es decir, estamos hablando de uno de los pocos ciudadanos que yo conozco que brilla a la misma altura tanto en la prensa escrita como en la radio como en la televisión. Es omnívoro, y esta es una de las cualidades que a mí me parece que, hablando de su relación con los medios de comunicación, habría que significar. Una buena pregunta, sugiero que alguien luego tenga la curiosidad preguntarle en cuál de los tres se siente más cómodo. Yo tengo mi apuesta personal, pero no pienso comprometerla porque igual me desmiente y quedo como un gilipollas delante de todos vosotros. Es el mismo García en cualquier medio. ¿Y sabéis por qué? Lo ha dicho de alguna manera Luis Alberto y lo ha dicho también Eduardo en la tercera que firma en el diario ABC. Es el mejor narrador oral que yo conozco. Chema decía que cuando fue a vender ese guión de televisión era capaz de contar la película sin ningún tipo de presentación, ni de apoyo de imágenes, ni nada parecido. Él hubiera sido como Sherezade, y no creáis que conozco a nadie capaz de estar durante 1001 noches engandilando al sultán para perdonarte la vida, contando historias tan verdaderamente apasionantes. Las cuenta con tal precisión y con tal capacidad de detalle que te quedas verdaderamente fascinado. Por eso, muchas de las cosas que ha hecho en la radio después se han convertido en libros, prácticamente haciendo una mera transcripción, sin apenas tocar una coma. Yo recuerdo, por ejemplo, que teníamos una sección en Cowboys de Medianoche que se llamaba El Reclinatorio, que era un homenaje también a los tiempos de Antena 3, cuando él tenía El Reclinatorio con Carlos Fumares, y luego aquello se convirtió en Escritos en el Aire, uno de los muchos libros que ha escrito José Luis y que apenas había que transmitir. Es verdad, y esto lo digo como consuelo personal, que en el proceso inverso las cosas no funcionan tan bien, porque cuando tiene que escribir para que el lector tenga la sensación de que hay una fluidez como la que habla, es mucho más tortuoso que Arturo, es mucho más tortuoso que Luis Alberto y es mucho más tortuoso que Eduardo, por citar a tres de los escritores que tengo delante. A él le cuesta escribir un huevo y me alegro porque a mí me cuesta 2 huevos, con lo cual me parece, es una cosa que me consuela. Y sin embargo, tiene la capacidad, cuando lo lees, de dar la sensación de que ha sido de corrido, de que lo ha escrito de un tirón falso, de toda falsedad. Doy fe. Hay una anécdota que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, pero que me ha recordado antes algo que creo que es divertida. Una vez íbamos en un avión a Nueva York y entonces le veía una cara preocupada y le pregunté, ¿qué te pasa? Pues que he perdido el guión de la película que voy a empezar a filmar en cuanto vuelva, que no me acuerdo si era Ninette o si era Tío Vivo. Era Ninette. Y entonces digo, ¿y dónde está el guión? Y si no tengo un chico ni idea de dónde he metido el guión, he perdido el guión, no sé dónde diablos está el guión, y él escribe a máquina. O sea, no creas que puede recuperar un archivo que previamente está en el ordenador y nada parecido. Bueno, y digo, ¿y qué vas a hacer? Y el tío me dijo con la mayor naturalidad del mundo, bueno, pues reproducirlo. Creo que sería capaz de reproducirlo de memoria sin ningún tipo de problema. Gracias a Dios no tuvo que demostrarlo por la vía de los hechos, porque apareció el guión debajo de la máquina de escribir, en el fieltro que hay para que no raye la mesa donde se apoya la máquina del teclear. Ahí estaba escondido el guión de Ninette. Bueno, hay 2 ideas más, que aquí tenía yo algunos puntos que no me va a dar tiempo de desarrollar, pero sí que quiero hablar de 2 muy rápidos. Yo creo que hay un rasgo que define a José Luis García,
hablando de los medios de comunicación y hablando de cualquier otra faceta de su vida, que es la independencia. Y eso es lo que yo más valoro en José Luis García. Es una de las pocas personas insobornables a las que yo he conocido. Y permitidme que en una subordinada ahora introduzca un recuerdo a Fernando Sánchez Dragó, que era también de su misma estirpe. Eran algunas de las personas que sencillamente están supeditadas a su criterio, a lo que dicta su conciencia y a que cuentan lo que ven tal como lo ven, y que les importa lo que fuera, lo que piensa el universo mundo a propósito de si se han metido en un lío, si han sido políticamente correctos o no. Y en este sentido tengo que decir que se parecen, y también rindo un homenaje de admiración personal a Arturo, que creo que está cortado por el mismo patrón sin ningún género de dudas. Por eso le admiro tanto desde aquellos viejos tiempos en los que compartíamos aventuras profesionales allí en nuestros mares. Bueno, y luego hay otra segunda cosa que sí que me gustaría decir, que refleja muy bien el artículo de hoy de Eduardo, y es que cuando él habla en la radio, o cuando escribe en los periódicos, o cuando hace un programa en televisión, si os fijáis, y os reto a que lo hagáis, habla en imágenes. Y esas imágenes están entrelazadas con sus propios recuerdos personales, su propia vida. Él siempre ha dicho que para él el cine es una vida de repuesto, pero ha llegado un momento en que se ha realizado un lío y ya no tiene ni puñetera idea de hasta qué punto es su vida real o la vida que ha incorporado en las películas que he visto. Os contaré una anécdota que creo que también es divertida, que es la penúltima, Arturo, y me callo. Hablando de él y de su infancia, un día nos contó, a mí por lo menos, que paseando por el Retiro, que ha sido uno de los escenarios donde él ha vivido los mejores momentos de su existencia, se enamoró de una joven y llegó el momento de darle un beso, cosa que hizo con verdadera fruición, pero echó de menos la banda sonora. Dice, pero ¿cómo es posible que no haya una banda sonora que en este momento ilustre el momento que estoy viviendo? Hasta ese punto llega la confusión de su vida real con la vida cinematográfica. La conexión entre su vida personal y lo que escribe está tan presente en algunas de las cosas que hace y que dice. Os recomiendo el libro sobre lo que el viento se llevó, cuando todo empieza con la peripecia del bolso que pierde su madre en el Palacio de la Música, cuando va a recuperarlo, o cuando recuerda la primera vez que vio con Antonio Mercero, El Padrino, en Nueva York, y toda su vida gira en torno a ese tipo de imágenes, y eso es lo que abastece, digamos, el material con el que después él habla o escribe. Y luego hay una pequeña gracieta que se me ocurrió hace tiempo, pero que me parece que sirve para cerrar este tipo de actos. García, eso lo sabéis vosotros, en realidad no se apellida García. Se apellida García, lo cual, por otra parte, es un problema cada vez que vas a Nueva York, porque debe haber un García maloso que está siendo perseguido por todas las fuerzas del orden norteamericana, y cada vez que pasamos la frontera lo detienen y tenemos que ir a salvarle y a decirle que no es el García maloso. Es decir, que ha convertido su apellido en un bisílabo, y yo sostengo que él, aunque no lo sabe, le pasa lo mismo que a Eduardo. Eduardo dice que es el padre de John Ford, cuando en realidad a quien más le gusta no es John Ford, él lo sabe. No, yo quiero profundizar, no voy a ser que me clave un puñal. Es Howard Hawks. Vosotros leer lo que escribe Eduardo y cita muchas más veces a Howard Hawks que a John Ford. Bueno, pues a García le pasa algo parecido con el subconsciente. Sus aficiones son bisílabas. Fijaros, le gusta el cine, le gusta el fútbol, le gusta la radio, tiene un cavia, le gustan los libros, le gusta la noche, le gustan las copas, le gusta la mujer, le gusta la charla, le gusta el pugging, le gusta el Oscar. En definitiva, le gusta la vida. Muy bien, siéntate. Bueno, te voy a contestar de las tres cosas de los medios. Toca pregunta. ¿Eh? No, déjale que conteste. No, que le quería contestar. Perdón, te iba a decir eso. Solo decirle que de los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, para mí, donde me siento mejor y, no sé, más tranquilo, más seguro, es la radio, sin ninguna duda. Me cuesta escribir mucho, como tú sabes, y es tremendo. Y la tele,
Bueno, estoy, pero tampoco estoy muy cómodo. La radio es mi infancia, diría Sabater, recuperada. La radio para mí era Radio Madrid, la cadena SER, esa era la radio de España, pre-Polanco. Yo ahí aprendí muchísimas cosas, y sobre todo que me han venido muy bien en mi carrera. Y uno de los grandes momentos para mí ha sido poder hacer programas como Cowboys de Medianoche, o cuando empecé, gracias a, como sabes, a Manolo Martín Ferrán, que fue compañero mío de la mili, hicimos la mili juntos, y cuando empezó Antena 3, bueno, en realidad cualquier cosa que hacía me llamaba y empecé a hacer asignaturas pendientes. La primera vez que estuve en la radio fue en Radio Nacional de España con Alfonso Eduardo Pérez Orozco para comentar cine, y ahora estoy en Radio Nacional con Pepa Fernández haciendo un programa los domingos con Abel Asturi. La radio para mí es algo propio, no sé, yo voy todos los días escuchando la radio, tú lo sabes, no con la cosa moderna, sino con el cacharrito, el pequeño transistor, y desde luego no tengo dudas. La radio es si tuviera que elegir uno, para mí no hay otro. Es un milagro, y además le estoy agradecido porque creo, no solo a mí, a toda mi generación, nos afiló la imaginación, joder. Yo oía los seriales de Pedro Pablo Ayuso y es que los veía, cómo se levantaba Pedro Pablo Ayuso, que se llamaba Marco Vinicio o lo que sea, y se iba hacia el teléfono, y en ese momento entraba el timbre del teléfono. Esteban Cavadas era el técnico. Era increíble la radio. Y luego los conciertos, yo los veía en la radio, y el Teatro del Aire. Entonces, si tuviera que quedarme con uno, y te respondo, es la radio. Y lo que has contado del beso es exacto. Estábamos jugando al pañuelo y había una chica que me gustaba mucho, yo creo que también le gustaba. Y entonces estaba anocheciendo en el Retiro, era verano, y debía ser las 9:00 de la noche, y fuimos bajando desde la plazoleta donde están los héroes de Cuba, enfrente del Florida Park, hasta la estatua que hizo Vittorio Macho, que es muy bonita, de Ramón y Cajal, que es muy alargada. Entonces nos metimos detrás y poco a poco, bueno, esas cosas que te acaricias, y nos besamos. Y ella se quedó un poco desconcertada porque me notó que a mí me pasaba algo, y yo dije, joder, ¿y la música? ¿Dónde está aquí? Porque en las películas siempre cuando se basaban era una música maravillosa, estupenda. O sea que es verdad eso. Gracias. Bueno, es verdad que es un gran narrador, y cuando hizo la presentación del guión allí, he de decir que se llevó el sí de Telefónica para participar en la película, y además... Gracias a ti. No, y además recuerdo que aquel guión era muy musical, porque tiene una conexión ese guión mucho con la música, y te iba narrando las escenas con la banda sonora, te lo iba poniendo y se besan y la música suena. Así que la radio es para él un medio donde, pues bueno, nos hace ver a todos, ¿no? Cuando nos cuenta esas escenas las acabamos viendo. Ahora vamos a hablar de otra parte, que es el tema del deporte, que es un tema que le apasiona, y que, aparte de que es una faceta que yo tengo la suerte de disfrutar con él gracias al Atleti donde vamos, pues yo disfruto el fútbol, pero él disfruta mucho el boxeo también. Y recuerdo un día que nos invitó el Atleti a visitar la sala de trofeos, y estuvimos comiendo allí en el restaurante que tiene abajo, con David. Estábamos con David Sumer, y la conversación de sobremesa empezó de boxeo y acabamos en la sobremesa a las 8:30 de la noche. O sea que el tema da para largo. Y para hablar de esto, Joseba Larrañaga, periodista deportivo, pues adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero que tengo que decir es que me hubiera gustado que este bloque hubiera estado mucho más estructurado y preparado, pero me ha resultado absolutamente imposible, porque desde que el director me planteó la posibilidad de estar aquí hoy, le he preguntado en innumerables ocasiones, ¿pero de qué quiere que hablemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me dice, no vamos a preparar nada. Tú me vas preguntando y yo voy respondiendo. O sea que yo creo que, como hay aquí tanta gente y tan importante, es necesario que sepa algunos aspectos relacionados con su vida y el deporte, como por ejemplo el origen de todo, porque antes estaba haciendo una pequeña semblanza de su comienzo como escritor de guiones hasta que pasó a ser cineasta, pero no ha comentado un capítulo que yo creo que es determinante y que ni usted mismo sabía en su día que iba a tener tanta trascendencia, y que 40 años después íbamos a estar hablando de esto ahora mismo.
Me estoy refiriendo a una circunstancia que se vivió en una pista de arcilla en la ciudad universitaria, porque las tres grandes bases de su afición al deporte son el boxeo, el fútbol y el atletismo, y entonces practicaba atletismo. Ciudad universitaria, pista de arcilla, una prueba de 1500, un vestuario, un señor inquietante que se llamaba Teodoro y una fregona en su mano. Y ahí está el origen de la historia cinematográfica, de la carrera cinematográfica de Garci. Y me gustaría que le comentara por qué. Sí, era la pista, era de ceniza, la pista de 300 metros de la ciudad universitaria. Y yo intentaba emular a Tomás Barris, que era mi ídolo en 1500 metros. Y allí yo no era absolutamente nadie, pero estaba Bernardino Lombau, que era el récord de España de 400 vallas, que luego es el que le puso a andar tan fuerte Bernardino, Ariño, todos los que estaban allí, y yo no era nada. Y las duchas, el encargado se llamaba Teodoro, que luego creo que se fue a Londres. Y entonces a mí me veía correr, que era un horror, como yo corría desgalichado y tal. Y yo solo una vez bajé de 5 minutos en 1500 metros. Admiraba enormemente a Elliot, que era un atleta australiano que ganó la medalla de oro en Roma. Había corrido 44 veces y siempre ganó, nunca perdió una carrera. Batió el récord del mundo, lo llevaba un tipo llamado Cerruti, que le hacía entrenar de una manera bestial entre las dunas, en las playas, le daba una comida terrible. Luego estuvo con Vladimir Kutz, que también ganó en la Olimpiada siguiente en los 5000. Bueno, total, que yo era un desastre y estaba duchándome y pasó Teodoro y me miró y me dijo: chaval, dedícate al cine. Pero él, era una frase que se decía, no porque supiera que a mí me gustaba el cine ni nada de eso, pero bueno, le hice caso. Pero es curioso, ¿no? Porque de ahí, de alguna manera, a Teodoro, y luego me encontraba alguna vez con algunos atletas de la época, con Melanio Asensio, por ejemplo, en Oviedo, y le dije: ¿sabes algo de Teodoro? Y me dijo: sí, estuvo en Londres, o se fue a Londres, o no sé qué, que será, ya han pasado tantos años, y Asensio se quedaba asombrado porque, ¿tú te acuerdas? No sé qué, que tú hiciste 10-7 en unos juegos escolares que había, que te metiste. 10-7 era mucho. Entonces, claro, yo he tenido mucha memoria, pero Barris, que luego logré hablar con él, esa sí que fue una asignatura aprobada para mí, hizo 3:41.7 en 1500, que era una verdadera salvajada. Claro, Elliot había hecho 3:36, que era increíble. Yo creo que Elliot es el más grande atleta que ha habido, junto con el Guerrug, que lo tiene en 3:26. Director, perdone, los 10 minutos son míos. Venga, vale, dale. Te he echado una mano. Porque ya si me va a ir al Guerrero y tal, ya terminamos ahí. Ahora vamos a hablar del boxeo, pero hay muchos ingenieros, muchos científicos avezadísimos que no han descubierto la respuesta a la pregunta que le voy a hacer. Enrique, perdón. ¿Por qué es usted del Atleti? Bueno, vamos a ver. El Atleti es un misterio. Es el único equipo de fútbol que realmente es muy difícil de definir, codificar, reducirlo a algo. Es un misterio. Siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué eres del Atleti? Bueno, yo era socio infantil del Madrid y era del Sporting de Gijón, porque mi padre era de allí también, y era del Atleti. ¿El por qué? Luego lo analizas y dices, a lo mejor porque en esa época de posguerra tan gris, el Atleti tenía color. Joder, la camiseta era roja y blanca, pero tenía rojo, el pantalón azul. El Madrid, el Sevilla, el Valencia eran blanco, era como... Pero es un misterio. Está aquí Enrique, el presidente del Atleti, yo le agradezco que haya estado presente en tantas derrotas del Atleti que me ha llevado, porque me llevó a Milán, me llevó a Lisboa, pero bueno, también me ha llevado a Lyon y hemos padecido juntos. Además es un compañero mío del cine, nos conocemos hace 50 años y él era eso que se llamaba ayudante de foco, el foquista, ayudante de cámara, también se le llama. Y desde luego no ha habido nadie en España que haya puesto el foco como lo ha puesto Enrique en todo lo que ha hecho, en cualquier objetivo que ha tenido en su vida. Entonces el Atleti para mí es un equipo especial, pero quiero decirte una cosa, Joseba, y a todos vosotros. Nunca he sido un hincha del fútbol. Hay compañeros míos últimos de tribuna, Eduardo, Luis,
nunca ha gritado en el campo. Si pierde el equipo mío, pues normalmente pierden porque los otros son mejores. No, nunca me he pintado la cara, no soy de la generación de ir con el pecho descubierto, esas cosas. Incluso no me gusta. Me gusta ver el fútbol tranquilamente, en silencio y disfrutar de una cosa que me une con la infancia, porque claro, son los cromos, el que vas con tu padre de la mano. Y ahí te voy a decir una cosa y ya te dejo de hablar. Mi padre me llevaba de la mano también al boxeo. Menos mal que ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid ha autorizado que los chicos puedan ir al boxeo, porque he vivido momentos terribles con Gistao, hemos ido al fútbol, al boxeo, y han echado atrás a su sobrino de 16 años porque no podía entrar y dejarlo en casa. Es una tristeza. Y ahora, es curioso, ya se puede ir. Y ir de la mano no es nada malo. La chica esta que nunca gana el premio Nobel, Joyce Carol Oates, iba con su padre al Garden en Nueva York y ha escrito libros estupendos, o sea que no es malo ir al boxeo. Nunca he visto una bronca en una velada de boxeo. La he visto en conciertos de rock, en partidos de fútbol, peleas. Nunca en el boxeo. Queda arriba y se acabó la historia, ¿no? Pues vamos a hablar precisamente de boxeo. Voy a hacer un reduccionismo muy básico, ¿eh? Hay además muchos aficionados al boxeo, profesionales del boxeo hoy aquí. Pero, ¿cómo se puede encontrar la belleza en un cuadrilátero al que suben 2 hombres y 2 mujeres a liarse a palos? Bueno, es la lucha. No es un deporte. Joyce Carol Oates decía que no era un deporte, que estaba mal puesto, ¿no? La gente juega al tenis, decía, juega al baloncesto, juega al fútbol, no juega al boxeo. Nadie dice, ¿usted a qué juega? Yo juego a boxeo. No, yo peleo. Entonces, son 2 personas igualadas en peso, que van a pelear, y se trata de pegar y que no te peguen, o sea que no es una carnicería de lo que estamos hablando. Y luego hay un árbitro, y luego tiene mucho que ver con el tiempo. A nivel filosófico lo podríamos, mi amigo Cuartango podría sacarle mucho jugo, porque estás out, estás fuera del tiempo, te cuentan 10, 2, hay unos segundos de recuperación si te levantas antes de 8 o de 10, pero luego el minuto de descanso que tienes, es decir, no vamos a explicarnos ahora la maravilla del boxeo y sobre todo a nivel literario y cinematográfico, el cine negro. ¿Qué sería del cine negro sin el boxeo? El chico que trata de subir desde el mundo de abajo, el mundo de la mafia, las apuestas, el triunfo, el éxito, el fracaso. Es algo increíble las películas que se han hecho en ese aspecto. Y literatura, bueno, el autor de Sherlock Holmes, fíjate los cuentos que ha escrito de boxeo, y Hemingway, y Norman Mailer, y bueno, no vamos a hablar de todo. Y luego, pues que a mí una de las cosas que me la reservaba porque sabía que íbamos a hablar es que de lo que más me gusta en mi vida de los últimos años es el programa de Campo del Gas que tú diriges y que hago con mi amigo Jaime Huarte desde hace ya 5 o 6 años, ¿no? ¿Alguno más? Y que mucha gente nos dice que le gusta escucharnos porque además de boxeo hablamos de otra cosa. Realmente hablamos de esa cosa manida que llamamos la vida. La vida, efectivamente. Voy a terminar ya por mi parte. En su afición al boxeo, ¿quién ha influido más? ¿La figura de Cassius Clay, no Ali, que usted siempre recalca la figura de Clay, o la figura del Bibi? ¿O la figura? Del Bibi. Bueno, él se refiere, es que el Bibi era un señor que estaba en el Campo del Gas y tenía un chiringuito, que entonces no se llamaba chiringuito, era el ambigú del Bibi, se decía. Y entonces allí era donde entre combate y combate la gente se levantaba y pedía de beber, cervezas y eso, y siempre lo recuerdo porque era verano y el Campo del Gas, ahí al lado, bajando el rastro, estaba el Campo del Gas, con la chimenea que todavía aguanta, y claro, en esas noches de verano solo había 2 baldes de hielo. Entonces, oye, Vivi, pon algo más porque está caliente el cubata o no sé qué. Y en cambio, cuando yo iba al boxeo, que iba mucho con Alfredo Landa, amigo, ir con Alfredo Landa era seguro de vida. Alfredo decía, ¿quieres otro? No, gracias, Vivi. No, Alfredo, como decía, para que sepan todo el mundo que somos íntimos, Alfredo y yo. Y queriendo con Alfredo, pues te daban un cubito más de hielo, y era estupendo. Y el Vivi era un tipo fenomenal, que yo le he descrito en el libro de Campo del Gas, y se acercaron gente de su familia en una feria del libro para decir, oye, es verdad, has descrito muy bien cómo era nuestro padre y tal, tipo serio, seco, pero como muy correcto. Bueno, y las noches del Campo del Gas eran inolvidables, ¿no?
la gente que tenía un ingenio tremendo, no mala leche, tenían ingenio, y decían esas cosas que Jaime y yo nos reímos tanto. No le des en la cabeza que está estudiando, le decían a uno, que boxeaba. Pero bueno, el boxeo es algo increíble, que estaba, bueno, ahí está, a tú que te gustan, ahí están todos, ¿no? Homero y todos los grandes campeones que había, ¿no? Platón creo que tiene un par de medallas que ganó una olimpiada, entonces se llamaba pancracio, una especie de boxeo y de lucha, pero es estupendo. Y yo recuerdo las veladas en el gas en verano, la gente, y bueno, era a Urtain, por ejemplo, que no le dejaban en paz, hombre, con vivir al pobre Urtain, con que si era tongo. ¿Qué va a ser tongo? Se peleó con Cooper por el título de Europa. Ya se me ha acabado el tiempo, director. Sí. Simplemente le quiero decir que, ya además me apetece mucho decirlo en público, que gracias por su generosidad intelectual, y cuando digo esto a qué me refiero, a que usted sabe tanto, es intelectualmente tan formado y tan rico, que su principal virtud sobre todo es expandirlo, y para la gente que estamos a su alrededor es una fuente inagotable de sabiduría, y para nosotros de conocimiento, así que me alegro mucho de haberle conocido y de ser su amigo. Qué buena frase. Te quiero. Ahora ha ido el turno de Eduardo Torres Dulce, fiscal, crítico cinematográfico, autor de libros magníficos sobre el cine y gran amigo, también otro de los pistoleros nocturnos de los cowboys de medianoche que nos acompaña hoy. Esta vez sí hablará de cine. Sí, voy a hablar de pie porque Está copiado, porque yo pertenezco a la tropa del Capitán Alatriste, y el Capitán Alatriste nos había dicho, hay que hablar de pie. Ya se ve que algunos no son de la tropa del Capitán Alatriste. Yo le tengo mucho respeto, mucha admiración a más conocido en la vida civil como Arturo Pérez Reverte, y por lo tanto hablaré de pie. Además, John Ford hablaba de pie, Howard Hawks sentado, dicho sea de paso, por eso voy a hablar de pie. De pie. Depende de cómo tengas la espalda. Algunos somos fans del Capitán Alatriste, pero tenemos la espalda hecha polvo y no sí, podemos. Efectivamente. Bueno, yo voy de postre, como se habla en términos de mus, que es otra de los vicios que tiene o que tenía. Ahora últimamente yo creo que juega menos desde que el gran Alfredo desapareció, ¿no? Y esto de ir de postre, pues si uno fuera razonable diría, ya está todo dicho, muchas gracias, y que pasemos directamente al coloquio, ¿no? Pero en fin, me han dado 10 minutos y voy a intentar agotar los 10 minutos con prácticamente repitiendo las muchas cosas que se han dicho aquí de José Luis, mi querido amigo, ¿no? En primer lugar y fundamentalmente es que se ha hablado del escritor, se ha hablado de la radio, se ha hablado de los medios de comunicación, se ha hablado del deporte, por Joseba Larrañaga, pero es que hablar de cine es hablar de Garci y de todas esas cosas, ¿no? Porque en las películas de José Luis se resume todo, es decir, esa mirada que tiene tan omnicomprensiva para lo que es el mundo y las personas, una mirada extraordinariamente generosa, ¿no? Además, y comenzando otra vez por el Capitán Alatriste, probablemente no sea el más honesto ni el más piadoso, pero sí que ha sido el más valiente, sin ningún género de dudas, ¿no? La vida, y aquí se ha visto esta mañana, está llena de cine, y el cine llena de vida, y eso es lo que hace sus películas tan absolutamente extraordinarias, tan absolutamente entrañables, ¿no? Es capaz de besar a una chica y pensar en una banda sonora, ¿no? Es capaz de estar hablando contigo a través de la Plaza Mayor y decir, ¿por qué no traemos a Jack el Destripador con Sherlock Holmes a Madrid? Es decir, que todo es así, pero todo además disfruta extraordinariamente de la vida. Puede que no le gusten mucho los toros, pero se asombra cómo se planta José Tomás delante del bicho, ¿no? Y esa es, en definitiva, el resumen de su vida. Él definió muy bien lo que era el cine y se definió a sí mismo muy bien diciendo que el cine es una vida de repuesto, lo cual es verdad y es mentira. Es verdad que para muchos de nosotros ha sido una vida de repuesto, y qué vida de repuesto, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Pero para José Luis no ha sido una vida de repuesto, ha sido su vida. Un conjunto absoluto, ese cóctel perfecto al que le gustan tanto los cócteles, ¿no? Probablemente un cóctel en el que están los sueños, los ideales, las personas que ha conocido, los directores que ha admirado,
las cosas que no ha podido vivir en la vida, porque todo eso es lo que hace un artista y todo eso es lo que hace una creación, todo eso es lo que hace una carrera tan maravillosa como tiene y sigue teniendo José Luis. Hay una película que le gusta a él mucho y a mí, probablemente una de las 2 mejores películas sobre el cine, que no hay tantas buenas sobre el cine, que es Cautivos del Mal. Y cuando el personaje Kirk Douglas echa al viejo director una especie de von Sternberg o de von Stroheim o de Friesland, le dice, mire usted, le advierto una cosa, le dice a Kirk Douglas, el productor importante de Hollywood, para dirigir hay que ser muy humilde. Y si algo ha sido en la vida de dirigiendo películas José Luis, ha sido muy humilde. Y esa humildad que significa aprecio por las personas, aprecio por la forma de narrar, aprecio por los personajes. Probablemente en su cine hay mucha literatura, escribe maravillosamente bien, hasta tal punto que si alguien se dedica a hacer una tesis sobre el abuelo, a ver cómo descubre lo que es Galdós y lo que es José Luis García y Horacio Valcárcel, porque hasta tal punto se producía ese mimetismo de la buena literatura al respecto, y por eso es tan buen director de actores y de actrices, porque es capaz de comprenderlos. Él siempre dice que no hace casting, que simplemente él conoce quién puede darle ese personaje maravilloso. Yo veía mientras rodaba El abuelo en Asturias, en el Reconquista y fuera del Reconquista, a Fernando Fernán Gómez, y yo no veía a Fernando Fernán Gómez, veía al conde de Albrit, veía al personaje, hasta tal punto se había sumergido el talento extraordinario de don Fernando Fernán Gómez en el personaje. Y eso es motivo de orgullo de José Luis dentro de su extraordinaria, absoluta humildad. Y yo se lo he dicho muchas veces porque tuve el placer de conocerlo, parecidísimo a François Truffaut, extraordinariamente, con una enorme diferencia, y es que François tuvo una infancia desgraciadísima, y de eso hizo una maravillosa película, Los 400 golpes, y José Luis, aquí se ha dicho, ha tenido una infancia maravillosa, con ese extracto magnífico que ha leído mi amigo Luis Alberto de Cuenca. Probablemente todo el cine de Garci nace en la infancia. Fernando Sabater Dixit, ya que aquí se ha citado a la infancia recuperada, ¿no? Y François Truffaut hizo una película maravillosa sobre el cine que era La noche americana, y siempre contaba que se la había inspirado Atari, porque Atari decía que era como un rodaje en el que se juntan una serie de personas para realizar una profesión, y cuando acaban, aquello se acaba disolviendo de alguna manera, ¿no? Esa manera de entender la vida como parte del cine, el cine parte de la vida, está ahí absolutamente presente. Por eso, ese 11 de abril de 1983, con testigos privilegiados como el maestro Enrique Herreros, aquí presente, uno de los importantes en la operación Volver a Empezar, en la Fox en aquellos años, esa noche en el Dorothy Chandler Pavilion se produjo un milagro, pero se produjo también un acto de justicia. Y normalmente la justicia y los milagros, yo que soy creyente, no van muy justos en la vida. Muchas veces hay mucho más injusticia que milagros, y debería haber más milagros que justicia, probablemente. Y hubo un milagro porque ya era raro que, habiendo pasado Berlanga, Bardem, Jaime de Armiñán compitiendo, ganara un chico de Narváez. Un chico que era su tercera o cuarta película, que nunca había querido ser director de cine, sino de los escritores de, como decía el camarada Alfredo Landa, Galguito, Blanco y Olivetti. Qué difícil era eso, decía, cuando tienes el Galguito en blanco y la Olivetti al respecto. Y fue un milagro, y por eso he escrito lo que me pidió Jesús García Calero, porque esa noche en el Dorothy Chandler Pavilion había mucha gente alrededor de José Luis, había muchos fantasmas vivos, de esos vivos de los cuentos de Henry James, de los de Otra vuelta de tuerca realmente, ¿no? Y eran todos los cineastas, todas las películas, los actores, las actrices, Manolo Meana, su maravilloso padre, un tipo que perdió la guerra y ganó una posguerra en una familia, su madre Antonia, a la que he hablado en ese libro maravilloso de Lo que el viento se llevó, la chica que besó en el retiro y no oyó la banda sonora. Todo eso estaba allí, y ese fue el milagro, que de repente un chico de Narváez, un chico que amaba el cine, un chico que creció en una sala oscura, que es donde se crece, donde nada puede pasar, nada malo,
Por cierto, hay que decir que el primer crítico de cine, lo digo yo siempre, fue Platón, porque ya me contarán ustedes, la caverna oscura, la gente que pasa por delante y se refleja en una pantalla, la vida afuera, la imaginación dentro. Bueno, todo está ahí, ¿no? Esta cosa, querido Chema, que habéis puesto aquí, desmiente un poco algo que él dice siempre, y que era con lo que casi iba a acabar antes que el capitán Alatriste me dé de baja en su tercio particular, ¿no? Y es que él nunca mira por la cámara. Aquí parece que está mirando por la cámara. ¿Y saben ustedes por qué no mira por la cámara? Porque no necesita mirar por la cámara. Porque él ya ha mirado a la vida anteriormente. Y me gustaría acabar, si me lo permiten ustedes, invadiendo un terreno que es, y en Cowboys todavía más, propio exclusivamente de mi amigo y maestro, nos conocemos desde que éramos chavales, Luis Alberto de Cuenca. Pero como Cowboys de Medianoche siempre acabamos con un poema, me vas a permitir que te dedique un poema de alguien que estuvo doloridamente en el exilio durante bastante tiempo, ya que Antonio Miguel Albajara se apeó en volver a empezar viniendo del exilio a una España que reconocía por primera vez como suya, sin exclusiones, sin envidias, sin rencores, sintiéndose todos profundamente españoles, queriéndonos un poquito durante unos cuantos años. Bueno, pues este poeta del exilio sevillano, que es Luis Cernuda, va por ti, que dicen los toreros, ¿no? Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero. Tú solo tienes un amor verdadero, que es el cine, y tus amigos te lo agradecemos. Muchas gracias, José Luis. Gracias. José Luis, la introducción de Eduardo nos lleva, antes de pasar a otras cosas, a una pregunta. Cuando vas por la calle, caminas por Madrid y te cruzas con la gente, ves gente que pasa, chicos, chicas, hombres, coches, pasan, ¿ves realidad o ves cine? ¿Hay una frontera que en tu cabeza diferencia una cosa de otra, o es todo lo mismo? ¿Es el mismo espacio? Yo, como cualquiera, no, yo no, es esa cosa mítica y esas cosas que dicen muchos compañeros míos. Yo tengo la película en la cabeza, que vas a tener en la cabeza. Si llega por la mañana y está lloviendo y el plano lo íbamos a hacer de otra forma, no. Y yo cuando paseo normal, paseo mucho porque yo no solo no tengo móvil, nunca he tenido coche. Yo no he conducido ni en los coches de choque de la verbena. Pero claro, el tema es que sí me gusta pasear, sobre todo por el Retiro. Yo he nacido al lado del Retiro y aquí va un recuerdo para que tenía que estar aquí. Fernando Sánchez Dragó, él nació en la calle López de Rueda, esquina Narváez, y yo en Narváez. Entonces nos unían los mismos cines, las mismas gentes que conocíamos, pero no sé, yo cuando no veo el mundo en imágenes, lo veo de una manera normal. Y dice Eduardo eso de mirar por la cámara. Yo nunca miro, los directores no deben estar mirando, haces el plano y ya está el cameraman para mirar por la cámara y el ayudante para ver si el foco va bien, ¿no? Yo nunca he mirado por la cámara y nunca he dicho acción tampoco. Es una cosa curiosa, ¿no? Hay tres cosas que yo creo que no ha habido nadie. Esa es una. La segunda, que no he dicho acción, siempre digo, tómate la acción, estamos rodando ya. No te preocupes, porque la gente, digo, antes, claro, cuando el material costaba mucho dinero, estamos rodando, cuando te venga bien lo dices, porque no se puede, hay que esperar la ola, como en el surf, que te venga, y entonces, mira, he pensado que no sé qué, no sé cuántos. Y la otra, que nunca he puesto un filde en mi vida, nunca. Eso quiere decir que soy más vanidoso que el resto de mis compañeros, porque yo pongo, como lo pone John Ford y Hobbes, directed by, o dirigida por, ¿no? Y nada más, decir que si se llega a esto es porque tienes una familia buena, que se ha enroscado en otra familia, que son tus padres y eras tu mujer, Andrea, mis hijas, Norma y Eva, que te dan una especie de seguridad, y el colchón que te da la amistad y los amigos. Eso es lo que yo he tenido para tener el éxito de estar hoy aquí y celebrando esto. Y luego
que me ha tocado el gordo muchas veces, lo que dicen en catalán, la grosa, me ha tocado muchas veces. Y entonces he tenido mucha suerte. Y sin suerte es muy difícil que puedas conseguir nada. Y está aquí, le quiero rendir homenaje a mi amigo, mi hermano de cine, Enrique Herreros. Estaba conmigo todo el tiempo durante los 2 meses que estuvimos en Los Ángeles, pero luego ha estado acompañándome durante toda la vida. Y siempre que llega el día de Nochebuena a las 6 de la tarde, sabe que yo le llamo. Y siempre que suena la marcha Rodesky el día 1 de enero de todos los años, todos los primeros de año, es Enrique el que llama. Y hoy, haciendo un esfuerzo tremendo, ahí está el tipo en su silla de ruedas. Es una leyenda de nuestro cine, es algo increíble. El otro día, Enrique, te quería decir que he visto a tu padre en Doña Juanita, El fantasma y Doña Juanita, que sale en el circo, tu padre. Sí, que era otro genio, su padre, un director de cine, un pintor, otro más de la generación del 27, con Edgar Neville y con todos esos. Quiero decir eso, que he tenido mucha suerte, y no lo digo con la boca pequeña, lo digo de verdad, porque tener suerte en este país, que España es un país que se las trae. O sea que... ¿Puedo hacerle una pregunta? Luego hay coloquio, pero vamos, si quieres preguntar algo rápidamente, te pasa. Solo una cosa que me ha pasado inadvertida antes, porque veo a Enrique Cerezo, que a pesar de ser atleti es amigo mío, porque ya sabes que yo soy muy madridista. Yo una vez le pregunté a Garci por qué había sido del Atleti. Y me dio una explicación que nunca jamás le he vuelto a oír, y no sé si me engañó entonces o no, y quiero que lo aclare. Él me dijo, porque estaba hasta el gorro de una España en blanco y negro, y me encantaba una indumentaria colorida, rojo, azul, blanco. Esa era otra historia, y por eso me hizo el Atleti. ¿Me engañaste o no? No, y porque me gustaba ir al campo del Metropolitano, bajar la avenida de Reina Victoria, iba con mi padre, entrábamos en la gradona aquella que nunca se sabía cuánta gente había, y me fascinaba el nombre de los jugadores. Yo era muy pequeño, pero Benbarek, era increíble, ¿no? Y Carlson, que era un sueco, y poco a poco te vas creando una especie de cadena. Pero tú sabes que yo he querido horrores a Di Stéfano y a Gento. O sea, es que todo eso de ser de uno y contra otro nunca lo he entendido. Se puede ser del Madrid, del Atleti, del Villarreal y del cualquiera. Lo que no he sido nunca es un hincha, un fanático. Eso no lo he querido nunca. Y luego estoy muy agradecido porque el Atleti me dio, como sale el Atleti de Madrid en la película Volver a Empezar, Vicente Calderón, que era entonces el presidente, me dio la insignia de oro y brillantes del club, ¿no? Y entonces, claro, ese reconocimiento lo tiene siempre. Pero también sabes que al Madrid le tengo mucho cariño, y me han dado hace unos años el carné mío de socio de niño cuando iba. A mí me ha gustado el fútbol, y si una vez ganaba tu equipo, mejor, pero no he sido nunca un apasionado. Y cuando voy con Chema al Atleti, lo sabe, yo no soy como nuestro amigo Juan Luis Cano. Ese sí, Juan Luis Cano, sí, ese sí es hincha, ¿eh? Sí, bonito. Bueno, José Luis. Una cosita. Sí, claro. Simplemente agradecer a Eduardo que haya hecho de poeta hoy al final del programa. La cita de Cernuda era espléndida, pero es que le debía una cosa a José. José me ha dicho antes de empezar el acto que recitara una soleá que le gusta a él mucho, y que en esta ocasión no es de Cernuda, lo siento, es mía solo. Es una joya. Pero dice exactamente así. Yo creo que define muy bien la relación que tiene Garci con el cine. Soleá. Qué difícil es morirse después de oler el perfume de tus manos en el cine. Bueno, todos hemos dado la mano a la primera niña con la que hemos ido al cine, ¿verdad? Y luego hemos pensado en ese momento que morirse era una cosa fatal, ¿verdad? Sí, es una maravilla esa soleá. Maravillosa. Vamos a ver. Bueno, vamos a este ratito, José Luis. Queremos ahora que hagas nos lleves de narrador a los momentos que fueron grabando la película, rodando la película, los momentos del día ese que te levantas hoy, hace 40 años, 11 de abril, pero que nos lo narres como lo narras tú, desde que te levantas por la mañana, lo que pasa por tu cabeza, lo que haces, cómo controlas los nervios, cómo se pasa. Pero antes quiero decir que me siento un poco como un impostor, porque, y es justo que los mencione, porque no queda nadie, queda Enrique, el equipo de montaje, Miguel González Sinte y Amparo Roces, y yo. Pero los que hicieron esa película eran una gente estupenda, eran unos actores maravillosos. Antonio Ferrandis, Encarna Paso, José Bódalo,
Agustín González. A mí me dijo Robert Wise, que era presidente de la Academia, que si en esa época, como luego ha ocurrido, hubieran podido participar las interpretaciones, que seguro que José Bodal hubiera ganado el Oscar al mejor supporting actor. Tampoco está el equipo técnico, no está Gil Barrondo, que hizo los decorados, no está Ricardo Navarrete, Manolo Rojas, que hizo la fotografía, José Luis Merino, la producción. Es que no queda nadie, estamos Enrique y yo aquí solos, y entonces como que recibes esto como lo que lo recibas tú, pero eso está porque los actores eran muy buenos, la fotografía nos ayudó mucho, el ambiente, esa luz atlántica del norte que tiene Asturias, que tiene todo el Cantábrico, ¿no? Y rodar algunas escenas en decorado, especialmente, que de las pocos aciertos que yo he tenido, yo le dije a Gil, esta escena hay que hacerlo en decorado. Estos dos amigos, que uno le dice al otro que se va a morir, olvídate de interiores naturales y de eso. Hay que estar en un estudios cinearte, cerrados, tranquilos, escuchando el canon de Pachelbel, Bódalo, que le ponía mucho, y bueno, y ya verás cómo se va a crear un aire increíblemente mágico, y bueno, y así fue. Pues esa mañana, Enrique y yo nos levantamos como de costumbre, estábamos en el hotel, y después de desayunar, aparcó el coche detrás del Beverly Hilton, ¿te acuerdas? Y tuvimos una charla de 1 hora. ¿Te acuerdas, no? Donde hablamos de tu padre, de mucha gente. Ahí tienes eso. Yo no quiero hablar. No puede hablar. Porque estoy emocionado. La verdad. Bueno. Me acuerdo aquel día. Claro que te como si acuerdas. fuera ahora. Igual que ahora. Adiós. Gracias. No, y entonces tuvimos... Sí. Ahí sí. Pues tuvimos una charla de 1 hora y pico que ha durado hasta hoy, en donde hablamos de muchas cosas, por eso digo, del cine, de su padre, de lo que significaba, de mi padre, de mi familia. Bueno, y nos dimos un abrazo y ya nos fuimos arriba, nos vestimos, bajamos al cóctel y veo que Enrique da un alarido. ¿Pero qué haces? Y es que veo a Pilar Miró vestida de amarillo. ¿Te acuerdas? Iba de amarillo. Y entonces nos dieron una copa de champán a todos los que estaban nominados. Y recuerdo que yo dije, y de verdad, si no ganamos el Oscar, que lo gane Miguel Litín, porque es una película que se ha hecho en México, tiene nuestro idioma, y ya va siendo hora que el idioma de Cervantes, de Quevedo, de Galdós, de Baroja, joder, que tenga un Oscar alguna vez. Y lo dije de corazón. Total, estuvimos allí, luego salimos y nada, llegamos al Dorothy Chandler Pavilion bastante tranquilos, tanto Enrique como yo, y estuvimos allí merodeando un poco, viendo a todos los famosos, y antes de entrar, y lo ha escrito él en su libro, dije, vamos a ir al baño a echar la miadilla del miedo, venga, y a ver, claro, y entonces entramos y no había nadie, solo había 2 personas de espaldas, y entonces me dice Enrique, José, mira, ¿quién está a mi lado? Y veo que era Paul Newman. Y entonces yo miro y entonces veo que a mi lado está Jack Lemmon. Digo, pues fíjate con quién estoy yo. Y entonces terminamos, nos lavamos todas las manos en el lavabo, lo estoy viendo perfecto, nos dimos suerte, tal, no sé qué, y cada uno nos dirigimos hasta nuestras localidades. El nuestro salió el número 2. En el sorteo y nada, y luego ya estuvimos otra vez, nos felicitó mucho Lemmon, toda esta gente, fuimos al baile del gobernador, yo nunca olvidaré en la cena esa que siempre se da, y que estaba al lado con Spielberg, ya había estado con él, y le dije textualmente en mi inglés de Mongol Institute, you are the best movie director of the world, eres el mejor director de cine del mundo. Y viendo el Oscar, brillante y reluciente, dijo, pero tú, y le dije, bueno, de estos vas a tener tú, ni se sabe, como efectivamente. Él estaba nominado por ET y no lo ganó la película Gandhi. Y luego nada, fue estupendo y lo pasamos muy bien, muy divertidos, y como yo le dije, el traje amarillo de Pilar no tuvo ninguna mala incidencia. Y luego Enrique me pidió el Oscar porque me dijo, nunca he dormido con un Oscar.
pues tómalo. Y se lo llevó a su habitación y durmió con él. Eso me dijo. A la mañana siguiente me lo devolvió. Entonces nos fuimos a San Francisco a inaugurar el Festival de Cine, el Castro, el cine que estaba en el barrio de Castro, y todo muy divertido y muy bien. Y nada, y llegamos a Madrid y fenomenal. Yo les había prometido a la gente del Sporting de Gijón que si había premio iría con el galardón, con el Oscar, y prácticamente sin dormir, con las horas esas que hay, cogí el avión y me encontré a Juan Cueto en el aeropuerto, que venía para Madrid, y me dijo, prepárate. Y dije, hombre, todavía, digo, bueno, me dijo, prepárate, porque tú no eras el hombre indicado, nunca lo olvidaré, porque tenía que haberlo ganado otro, o más progre, o más lo que sea. Estábamos en la década roja en ese momento, el año 83, como la llamaba Umbral, ¿no? La década roja, creo que la llamaba. Fuimos a nada, el equipo, el Atleti de Madrid, comimos con las directivas del el Atleti de Madrid, que le habíamos rodado el partido, pues dio la casualidad de que esa vez se dio el tiempo igual y fue Atleti de Madrid, otra vez Sporting de Gijón. En la primera, en el rodaje, ganó el Sporting, en esta ganó el Atleti 3-2. Y nada, llevé el Oscar allí, la gente muy contenta. Hizo Cueto un artículo en El País, Oscaratría, se llamaba, que desde que ha ganado el Oscar no pierde del Sporting. Bueno, había ganado al Español y poco más. Y bueno, yo recuerdo con felicidad absoluta. O sea, ¿cómo no vas a estar contento si lo has soñado toda la vida? Yo sabía lo que eran los Oscars desde niño, o sea, y dónde se daban, pero el recuerdo fue muy alegre y estupendo. O sea, que no creo que haya mucho que contar así sobresaliente. Vamos a la parte final, que es un espacio de preguntas que te vamos a ir haciendo, y si os parece empiezo yo con una, ¿no? ¿Cuál es la película que más feliz te ha hecho como espectador sentado delante de ella? No, hazle la trampa que nos hace siempre Arturo, a que haga una lista. 3. No, ni 3. Bueno, venga, las 3. No, que ni 3, son miles. De verdad, es que creo que el cine ha dado tantas obras maestras en este tiempo que, si me dices westerns, pues ya te podría decir Western. Río Bravo. Entre Río Bravo, Liberty Balance, For Apache me gusta mucho. Ya has dicho 3. Cine negro. Cine negro, fíjate tú, claro. Hilda. Cada vez, es que hay algunas que van bajando y subiendo, ¿no? En un lugar solitario, de Nicolás Rey, es una película negra extraordinaria, ¿no? Muy buena. Y Perdición, la de Billy Wilder, creo. Esa es una película escrita por Chandler y por Billy Wilder sobre una novela de James Cain. Yo creo que es el mejor guión que yo conozco, sí, que se haya escrito. No hemos mencionado, y eso también es culpa mía, ni a Hammett ni a Chandler, que son fundamentales en tu formación, sí, como escritor, como cineasta y como guionista, ¿no? Sí, háblanos algo de ellos. ¿Cómo fue? Y los leía en Editorial Molino, que la gente ya no se acuerda, de Editorial Molino. La colección Oro. Sí, ahí editaban a Hammett. Fíjate, Oro. Qué curioso, que era dorada las portadas, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha gustado. Yo he tenido la suerte, decía lo de la familia, de tener unos padres que ahora serían modelos del pop art. Les gustaba todo y todo mucho. Lo mismo mi padre me llevaba al museo, mi madre no le gustaba, pero que me llevaba al Museo del Prado. Y yo siempre recordaré las veces que iba con mi padre, ahora que leo tanto lo de Vermeer, que por cierto no he podido ir a la exposición que está ahora dándose de todo Vermeer, pero recuerdo cuando mi padre lo mismo me hablaba de Galiana, de que era maravillosamente su forma de bocear esos desplantes, que de la luz convaleciente de las meninas de Velázquez, ¿no? Y del misterio que tenía ese cuadro, que él no lo sabía tampoco, como lo tiene Vermeer. Vermeer es otro misterio increíble, ¿no? Pero también me ha hablado de literatura. Mi padre leía mucha Baroja, mi madre leía mucho, pero novelas de Carlos de Santander, Corín Tellado. Estaba por delante de Vargas Llosa y de estos cuando descubrieron que Corín Tellado era estupenda. Mi madre ya lo decía, que era una escritora estupenda. Y entonces
la música, íbamos los conciertos en el Retiro, entonces todos los jueves y todos los domingos pues había conciertos. Ahí, yo no le conocía a todos, me tocaba Bernaola, el clarinete, por ejemplo. Y bueno, entonces era el cine y era el teatro, menos la revista, que mi padre me decía, cuando tengas ya 18 años o antes que ya puedas entrar, te va a volver loco lo de las revistas, porque es como lo de Hollywood, me decía. Chicas muy guapas, música estupenda, números, atracciones, tal, una alegría enorme, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya fui un poco mayor, fui al Martín y eso, pero no era como las películas de Minelli. Pero bueno, o sea que el abanico era enorme. Y la suerte de tener unos padres así, donde, pues eso, era... No quiero exagerar, pero era un poco como una familia de Frank Capra, o sea que estaba muy bien todo aquello, ¿no? Llegaste en un ambiente en el que lo popular y lo culto estaban fundidos y que no se echaba de menos una cosa u otra, sino que estaban implicadas las dos. Es una cosa importante eso. Yo podía leer a Zane Grey y El Coyote, y para mí no veía diferencia. O ¿cómo se llama? Que decía la gente que era una mujer. María Luisa, era Marcial Lafuente, Estefanía. La gente decía cuando éramos chavales que era una mujer, M.L. Estefanía, pero que no lo querían decir. Pues yo leía Estefanía, aquellos tipos de 6 pies y 12 pulgadas que llegaban. Entonces, no había como diferencia. Yo leía Baroja y leía la familia de Pascual Duarte y leía La Colmena, que es, yo creo, la novela que más me ha impactado a mí de la literatura. Y el cine, claro, el cine era increíble. Yo recuerdo, y lo he contado muchas veces y para que conste, que se vivía tanto el cine, que no es que fuera una vida de repuesto, la gente... El cine era una religión, ¿no? Como es la izquierda o la derecha. Es una religión el cine. Entonces tenías que creer o no creer lo que salía por el proyector. Y entonces la feligresía era muy grande. Entonces todo el mundo creía en el cine y se creía de verdad que estaba en el desierto y que aquellos tipos de las 4 plumas iban a morir de sed y todo eso era evidente. Y viendo la película Revuelta en Tahití, una película de Dale Robertson, era el protagonista, había una ensalada de tiros al final tremenda. Tanto los que estaban en la isla como los barcos que disparaban, boom, boom, una cosa brutal. Y delante de mí había 2 chavales, que lo cuento yo siempre, en edad de hacer la mili, de 20 años o por ahí, y sin ninguna broma, uno le dijo al otro, cúbreme que voy a mear. Y se fue agachado al camino del servicio, joder. Más claro que el cine se creía. Venga, preguntar, sí. Si te preguntaran por un director, sin pensarlo 2 veces, no una película, sino un director, ¿qué nombre te viene a la cabeza? Ahora Billy Wilder, porque yo soy de los de Billy Wilder. Yo era escritor y pasé a dirigir. Y él era un escritor que pasó a dirigir, como Preston Sturges, que es el primero que lo hizo, Mankiewicz. Es decir, se dieron cuenta que podían dirigir, que lo otro era una mecánica. Lo difícil es escribir. Es mucho más difícil escribir un guión que dirigirlo, porque además no estás solo, estás lleno de gente en el plató. Pones la cámara aquí, pero alguien te dice un poquito mejor, y así sale Enrique, le vemos el lado bueno, y la luz, pues, y si bajamos es un pez. Es decir, estás con un equipo que por lo menos 8 o 10 personas te están salvando el cuello todos los días, pero escribir, eso cuando ahí dice, hay cursillos para aprender a escribir como Hemingway, es imposible. En cambio, aprender a dirigir, sí, la cámara se puede mover a un lado, a otro, los personajes los puedes coger over the shoulder, por encima de un hombro. Bueno, es un oficio, dirigir es un oficio. Entonces, para mí Billy Wilder era el gran guionista de Hollywood que cuando pasa a dirige como a mí me gusta, ¿no? Como no es un cazador de imágenes, no captura imágenes como pueda ser Godard o Lelouch, que son verdaderos tipos, tienen una cautivación por la imagen. Estos son más de personajes, de diálogos, de mover poco la cámara, de estar encerrados, es decir, más literarios. Entonces yo soy de ese equipo, en ese equipo que en España serían Gonzalo Suárez, Jaime Darmiñán, es decir, Manolo Gutiérrez Aragón, gente que venimos de escribir y hemos llegado a pasar a directores. Gonzalo sin pasar por la escuela, Jaime Darmiñán tampoco, yo tampoco. Entonces, hoy por hoy, hombre, aunque ya sé que el director por excelencia del cine sería John Ford, ¿no? John Ford es un milagro, John Ford es Shakespeare.
es el Shakespeare del cine, es todo, es la totalidad. Y muchas de sus películas tienen que ver con Shakespeare, son como obras shakespearianas. Entonces, lo que pasa es que han pasado los años y la obra de Billy Wilder, yo creo que cada vez está revalorizándose más. El Apartamento, Avanti, tiene una Perdición, Sunset Boulevard, no sé. Yo elegiría a Billy Wilder. ¿Una película muda? También es muy difícil, porque yo cada vez veo más cine mudo, me gusta mucho. Creo que es una injusticia tan grande la que se ha cometido con el cine mudo. En el cine mudo está Chaplin, y está Lubitsch, y está Buster Keaton, y está Griffith, y está Hitchcock, y Fritz Lang, y John Ford, todos estos maestros que hicieron cine mudo. Yo creo que si tú ves, no sé, una película como Griffith, El nacimiento de una nación, ahí si te quieres dedicar al cine, esa es una buena película para que la veas. Están esos toques Lubitsch increíbles, ese tipo que se acerca a saludar a la madre en el porche y de repente salen solo los brazos de la madre. Pero tú ves a la madre, pero solo son los brazos. Ese es un toque Lubitsch increíble, ¿no? Griffith era, lo que pasa como Griffith era un racista terrible, pues se le ha olvidado, pero claro, estamos en lo de siempre. Fíjate la de pintores, desde, bueno, Caravaggio y todos estos que han sido hasta asesinos. Pero creo que el cine mudo tiene unos valores irrenunciables. El gabinete del doctor Caligari es Picasso, es el cubismo en el cine, es algo increíble, sorprendente cada vez que la ves, ¿no? Hay unas películas. ¿Y Lulu, Louis Brooks? Hombre, claro, bueno, es que el peinado de Louis Brooks cambió el mundo. Ese peinado luego se llamó Lo Garzón, esa chica es de un erotismo increíble. Algo fantástico, ¿no? Es como una Nouvelle Vague que se anticipó 20 años con esa mujer increíble. Y de Louis Brooks para acá, ¿cuáles son los hitos femeninos, las mujeres del cine que en tu opinión marcan los puntos culminantes de la interpretación en el cine? Yo creo que Jane Fonda es uno de los puntos culminantes después de ella. Incluso la manera de peinarse, de vestirse, de estar con Badin en Francia, la hizo hacerse una mujer distinta. Luego las manifestaciones que hacía. Jane Fonda era una mujer increíble, ¿no? Yo creo que ha sido una mujer muy moderna. Claro, no son las estrellas de toda la vida, de Greta Garbo, Marilyn Monroe, etcétera, ¿no? Pero Jane Fonda cambió mucho la mujer y la moda. Y luego también Diane Keaton en la película, las películas de Woody Allen, tanto en Manhattan como en la otra película de Annie Hall, la manera de ir vestida cambió un poco la época, ¿no? Diane Keaton, esa manera, venía de jugar al tenis, cómo iba, los pantalones. Yo creo que son mujeres que han influido mucho en la moda. Claro, que el cine es la moda. Hitchcock, imagínate los peinados de las películas de Hitchcock, y las mujeres y los trajes y las de Howard Hawks han cambiado el siglo XX. Son mujeres como muy personales, muy distintas. José Luis, yo aprovechando que quería... ¿Qué partes? Quería aprovechando tu memoria y aprovechando pues bueno, que se cumplen los años del Oscar, ¿qué recuerdos tienes tú del rodaje de la película que no hayamos podido ver los demás, o que te vengan a la memoria ahora de los actores que no están, de los compañeros que no están, de aquellas cosas que no se quedaron grabadas? Voy a decir dos, uno que fue muy emotivo y otro muy divertido. Nosotros rodamos la escena de Bódalo y Ferrandis, y cuando le está diciendo que se va a morir y le dice, ¿qué pasa? Ya no entiendes el inglés. Oye, los chicos del Sporting son mejores, Maceda, ese es fenomenal, y el otro, ¿cuánto me queda? Pasó algo que no suele pasar mucho en el cine, o por lo menos en las películas que yo he hecho, y es que todo el equipo se puso a aplaudir. Todo el mundo. Joder. Estás tan metido que no te das cuenta de que el impacto emotivo es tremendo. Y luego, cuando estábamos montando la película, Miguel Sinde, Amparo Roces y yo estuvimos casi una semana trabajando en esa escena. Y recuerdo que Amparo Roces dijo, al verla, la bajamos, luego siempre la bajas a la pantalla para verla en pantalla grande, en la sala,
en el estudio, y ella dijo, esta secuencia merecería un Oscar, y nunca lo he olvidado. Y luego dice, joder, estuvo acertada. Y otra que estábamos rodando en Asturias con Ferrantis en Carnapaso, una escena muy personal, cuando le está hablando de Ovidio y estas cosas, y de amor de los griegos y no sé qué. Estábamos en el puente en Deva, que es un puente muy bonito y tal, y había unas vacas pastando. Y las vacas no paraban, corta. Y claro, los actores no podían entrar, y ya mirábamos 1:30, 2 horas. Y sin que le dijera a nadie, mi amigo José Luis Merino Cabieces, que Juan Carmona, que está aquí, estos le conocen y saben que lo que digo es verdad, se bajó, saltó del puente, se fue a la vaca y le dijo, yo me voy a cagar en tu puta madre. Nos estás jodiendo el rodaje, cabrona. Pero coño, cállate y no vuelvas a mujer nada más. Joder. Se subió y rodamos y nunca más la vaca dijo nada. Nunca, pero es verdad, nunca más. Oye, una vez me dijiste, tomando una copa en el Suecia, me dijiste una cosa que cambió mi concepción, mi visión de esa película para siempre. Y es, comentando Tener o no tener, me dijiste, y además hice un artículo después sobre eso, es una historia de amor fuera de la pantalla, pero vista en la pantalla, rodada en directo. Al mismo tiempo que sucedía. Eso es. Claro, ¿Podrías contarles un poco? Bueno, esa es una de las obras modernas del cine, antes de que llegue la Nouvelle Vague y de los experimentos de Rossellini y tal. Este hombre que era muy listo, Howard Hawks, un hombre muy inteligente, además, se dio cuenta que se estaban enredando, enamorando, les pilló varias veces, charlando. Y entonces él vio que aquello, lo que tenía en la mano, era increíble. Y esas escenas donde ella se acerca al lado de él y él le dice, ¿tú ves alguna atadura? Y ¿quieres un cigarrillo? ¿Sabes cómo se enciende? ¿Necesitas que te lo digo? Si me necesitas, llámame. Esto es unas escenas que nos ha sido dado contemplar a nosotros del pleno romance de estos señores. Y estaban viviéndolo continuamente. La felicidad de esa chica, el movimiento de caderas, el plano final, cuando salen juntos. Van a una nueva vida, de verdad, claro que van, y que se casaron y fueron muchos años pareja. Y eso lo tiene el cine, es un documental sobre cómo nace el amor. Eso ha pasado en muy pocas ocasiones. Y les ves, no es la mirada normal, todos son buenos actores. Y ves a Carga y le parece que la quiere, a Vivian Leigh y tal, por supuesto, y están estupendos. Pero aquí Bogart mira de una manera, y sobre todo en los planos de los dos, que eso lo hace muy bien Hawks. Cuando estás con una historia de amor, no los separes mucho, tenlos siempre en el mismo plano los dos. Joder, se miran, que es que se tocan, es que se sienten, y es algo increíble. Y yo creo que esa es una de las más grandes películas de la historia del cine. Lo que pasa que Río Bravo también, ¿no? Porque Río Bravo es otro Hawks donde está todo, es un western, pero también es una comedia divertida y una historia de amor y una historia de amistad. Y dices, ¿y este hombre cómo estaba tan capacitado? Y estamos aquí muchos hawksianos, porque tú lo eres, ¿verdad? Yo soy hawksiano total, me gusta incluso más que Ford, lo siento, maestro. Río Bravo es la mejor. La mejor, sin duda. Río Bravo es soberbia. A ver, quiero frivolizar un poquito y no salirnos un poco de la profundidad de lo que estáis diciendo, porque hemos recordado aquel extraordinario día en el que se os hizo entrega del Oscar. Recordamos todos el momento en el que dicen volver a empezar, subes al estrado, recoges el Oscar. Pero hay un detalle del que no hemos hablado y quiero medir un poco el índice de maldad de todos los que estamos aquí. Y por eso quiero preguntar, ¿cuánta gente se ha fijado en el escalón, la altura del escalón considerable que hay antes de subir a este estrado? No vaya a ser que se repitiera aquel tropezón de hace 40 años. No, sí, eso es una cosa médica, yo no tropecé. Eso ha quedado en el... yo subí normal. No sé, no me pasó como a la chica esta que tropezó y que se cayó, a Jennifer Lawrence. No, yo no pasó nada. Yo es de las veces que he estado más tranquilo y relajado. Estábamos muy cansados, Enrique y yo, nos habíamos dado una paliza tremenda. Y tanto es así que, aunque el protocolo lo impide, cuando yo estaba allí y recogí el Oscar, les dije, a una distancia donde está ahora Andrea, o mi hija, les dije a Ferrandis y a Bódalo subir. Digo, a Ferrandis y a Carrapaso. No estaba permitido. Subir.
Les dije subir en español y subieron y están allí con nosotros. O sea que estaba muy tranquilo, pero no tropecé nunca. Yo subo y normal. Estaba como, no sé por qué se creyó que yo había tropezado, ¿no? Igual que eso me parece muy bien porque era justo el inglés en el que la veía yo, pero claro, 2 años de Mangold y no yendo nunca a clase no dan para tanto. O sea que, claro, que eso es verdad. Y llevándolo al terreno, el deporte siempre ha estado presente, o siempre no, Sí, pero sí. muchas veces en sus películas. Volver a empezar el Sporting, el Molinón, en la última que hizo en el Crack Zero, el combate del boxeo en el gimnasio de Detroit, con Jero y con Damián. ¿Le hubiera gustado hacer una película exclusivamente de deporte? Y me gustaría saber de qué disciplina de las 3 que más le gustan. A mí me hubiera gustado. Y si tiene el hacer- título, se ha pensado alguna vez en el título de esa película. Bueno, se llamaba Los Reyes de África, African Kings, y era la selección española de fútbol, que yo hablé un año antes de la posibilidad de llevarlo. Hablé con la federación, con Enrique Cerezo, y entonces era como si fuéramos 7 u 8 personas que formara parte del equipo español, desde que salía de aquí hasta el final. Fíjate cómo hubiera sido el primer partido perdiendo, claro, con Suiza, del Bosque en el vestuario, fíjate de las caras, luego ganar, están los Reyes, todo el mundo, hubiera sido una aventura increíble. Y hablé con él, entonces no era presidente de Telefónica, Álvarez Payete, y me dijo, joder, es una idea estupenda, no sé qué, no sé cuánto, fenomenal y tal, y luego por esas cosas que tiene siempre lo del cine. Hablé con la federación por medio de Enrique Cerezo, y la federación empezó a poner como pegas que ya había puesto antes, otra vez que yo quería rodar, que si el ver las tácticas al entrenador lo podían copiar, cosas que yo no entendía. Digo, pero qué disparate es esto, si esto se va a ver luego cuando acabe, ¿no? Y fíjate lo que hubiera sido el éxito. A €1 vendido esa película al día siguiente, 3 días después del Mundial, España campeona del mundo, hubiera sido... Pero claro, yo quería hacer una película donde, por ejemplo, están jugando al mus en la concentración, en Johannesburgo, donde estén. Habla de pares, sí, el vídeo, tal. Pero Del Bosque está obsesionado. Dice, yo no sé si el lateral izquierdo le va a ser suficiente, porque cuando ellos hagan una inclinación tal, sí, el vídeo, sí, y entonces estar todo visto desde ese lado. Por supuesto, ninguna cosa confidente absoluta, no vamos a contar ninguna cosa de amores ni de rollos de esos, no, pero verlo el fútbol, y claro, decir, si hay un penalti, Casillas, y es de fulano, te tiras a la izquierda. Si pasa y se tira a la derecha no lo pones, pero si está y se tira a la izquierda, es impresionante, eso es épica, ya, ves la voz del otro y lo ves y tal. Entonces quería haber hecho como un documental muy personal sobre eso, además en África, que era un lugar mucho más atractivo para el cine y todo, ¿no? Y hubiera sido extraordinario, porque yo creo que a los 3 días ya eres como el limpiabotas o el que les pone los trajes, ya se acostumbran a estar delante de la cámara. Y bueno, fíjate, el rey, toda la gente estuvo allí, todo el mundo, nadie esperaba. Tú estuviste en el final, en Johannesburgo, ¿no? No estuve, ¿no? No sé quién había estado. Hemos llegado al final, pero vamos, para terminar, quisiera pediros que cada uno de los que estamos aquí definamos a José Luis en 1 o 2 palabras como mucho. ¿Por qué me miras a mí? Pues tú eres el poeta, eres el que tiene más recursos de todo. Yo diría, pero si empiezo yo para que no digáis, yo diría seductoramente locuaz. Yo inteligentemente sensible. Pues yo repetiría la dedicatoria que le hice de uno de los libros que he escrito. Es el anciano de mi tribu, el modelo de independencia. El anciano de tu tribu. Yo voy a utilizar la de antes, intelectualmente generoso. Es verdad, el anciano. Bueno, yo el título porque además lo pienso del artículo que he escrito para la ABC, uno de los nuestros. Sí. Bueno, me quedo yo y como... En vez de palabras, podéis darme unas monedas. Pero Bueno, yo te tengo aquí un regalo, A ver, eso ahora, pero tengo que hacerlo de la definición esperaba menos. de las palabras, y voy a aprovechar a hacer algo que te gusta a ti mucho, que es mezclar el español y el inglés. Así que para mí serías un
trailblazers, que son los que abren camino para el resto, ¿no? Esos que van los primeros abriendo el camino para el resto, que yo creo... Los guías de los westerns, ¿no? Los guías, los exploradores. Sí, un trailblazer, que es lo que hay. Y te he traído, te prometí que te iba a regalar un smartphone, tú lo dices mucho en el programa, que Sí, pues te he traído todos un lo smartphone. quieren, pero no. Quiero que lo abras porque luego te tengo que enseñar a utilizarlo. No. Bueno. Ábrelo, Eso sácalo. es una perdición. A ver si te gusta. Sácalo de la caja, sácalo de la caja. Ahí. Míralo. Te he traído. Este sí que me gusta. Dígame. No, pero vamos a sacarlo entero. Sácalo todo. Hombre, Eso, que funciona, ¿eh? Funciona, ¿no? Eso con los operadores móviles virtuales no, pero con Telefónica funciona. Vale. Bueno, pues ya está. Gracias. Pueden ustedes decirlo con su aplauso. Muchas gracias. Venga, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ha sido estupendo. Muy bien.